Buenos días, que todos hayan tenido y durante todo este día hayan tenido un día lleno de paz, gozo y felicidad en medio de la tempestad, en medio del tormento que hay y que nos aqueja a a toda la tierra. Hoy más que nunca debemos estar tomadas de la mano del Señor porque Él no es nuestra roca, es nuestra protección, es nuestro gozo, es nuestra salud, es nuestra alegría, nuestra paz. Y en Él es que tenemos que refugiarnos. Y estamos dando toda esta programación para llevar paz a los hogares de Costa Rica y del mundo entero, porque este programa no es solo visto aquí en el país, sino que es visto en otros países también. Y hoy, una vez más, de acuerdo a la programación de los tres templos, hoy vamos a continuar con la encarnación de Cristo, la encarnación de Cristo. Pero antes, no sin elevar una plegaria al Señor para que Él esté con nosotros, nos ayude, nos proteja, nos guarde, nos dé sabiduría y entendimiento para estar todos metidos en en una casa en donde tal vez hay demasiada familia o son de familias demasiado grandes, en donde las relaciones interpersonales a veces se hacen difíciles y afloran en estos tiempos de tanto estrés, de tanta angustia, de tanto caos, pero Dios siempre con su infinita misericordia, como hacedor del plan, solucionador de problemas y portador de cargas, Él siempre nos da la solución perfecta. Pues entonces vamos a elevar una plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos con nuestro corazón contrito y humillado, pidiéndote por favor que tu infinita misericordia venga a los hogares del mundo entero, Señor, para que puedan encontrar gozo y paz, para que puedan mejorar sus relaciones interpersonales, para que toda diferencia que haya entre hermanos, padres, hijos, esposos, sean evitados, sean solucionados, sean perdonados, Padre eterno. Y también te pedimos por la salud del universo entero, Señor, porque esta tierra está en caos y es debido a los delitos y los pecados que cometemos día con día. Y ese no era tu plan era que todo el universo estuviera en armonía y sé que no estás trabajando constantemente para lograrlo. Y hoy nosotros estamos delante de tu presencia para decirte, aquí estamos, Padre, haz con nosotros lo que tú quieras. Si es una corrección que viene de ti para todo el universo, Señor, la aceptamos. Señor, si las personas que están enfermas muy graves, Señor, tu voluntad es que duerman, Señor, halas descansar. Y si no, sánalas, Padre eterno, pero detén este virus que está afectando a toda la humanidad. Te lo pedimos, Padre eterno, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la encarnación de Cristo. Y siempre dentro de los tres templos. Vimos que el primer templo fue el hecho en el desierto, el tabernáculo, de acuerdo al plan que él le dio a Moisés y al diseño que le dio. El segundo templo fue el templo de Salomón, y que eso nosotros debemos aplicarnos al templo actual, que es nuestro cuerpo, y al cuerpo de Cristo. Porque si nosotros queremos estar toda la eternidad con Cristo Jesús, tenemos que asumir y respetar y conocer y poner por obra el diseño del templo y todas las bendiciones que él conlleva. Bueno, la construcción del santuario comprueba la naturaleza de la humanidad de Cristo. En su encarnación, comprueba que Jesús vino en una naturaleza humana hecha por otro cuerpo caído y pecador del polvo maldito de la tierra. Comprueba que Dios puede y mora en la humanidad caída y pecadora hoy. Dios ordenó a Moisés con respecto
a Israel hacerme un santuario han. Y vamos a ver la primera imagen, que es Éxodo 25:8. Éxodo 25:8, que dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios ha sido siempre, toda la eternidad, es estar con nosotros, compartir con nosotros, morar con nosotros. Y moraba en el santuario, en medio de su pueblo, durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros compartamos con Él, que vivamos con Él, que caminemos con Él, que lo conozcamos y que lo amemos, porque uno no puede conocer a una persona hasta que, no puede amar a una persona hasta que la conozca. Tenemos que conocernos, porque hay personas que no nos gustan, hay personas que no nos atraen, hay personas que nos caen mal a simple vista, pero después cuando uno las conoce se da cuenta que son tiernas, dulces y cariñosas. Entonces uno quiere compartir con ellas. Pues eso es lo que quería Cristo. Ahora recordemos que siempre nos lo han presentado como un Dios iracundo, un Dios castigador, un Dios que de mano dura. Y Él no es así, Él es amor, Él es amor. Y Él, por eso es que Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y vamos a ver Juan 1:14. Juan 1:14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que Dios quería, habitar entre nosotros y poder que nosotros pudiéramos ver su gloria y Él reflejarnos al Padre. La primera ilustración del tabernáculo del Antiguo Testamento, con la específica referencia a su construcción. La segunda es la encarnación de Cristo, con la directa referencia a la manera en que Él levantó su tabernáculo, que es su naturaleza humana. Es su naturaleza humana. Exactamente como el tabernáculo fue levantado por cuerpos humanos y pecadores de materiales malditos, asimismo Cristo recibió su humanidad al ser hecho como un cuerpo pecador y caído del polvo de la tierra, maldito por el pecado. Si nosotros nos ponemos a hacer historia y a recordar un poco, Él nació 4,000 años, ¿no? Sí, 4,000 años después de que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Y Él vino a morar con nosotros cuando ya la humanidad se había cansado. La verdad es que se había cansado de pecar. Estaba llena de delitos y de pecados. Y Él vino en ese momento. Vino con un cuerpo hecho por una persona caída, que eran todos sus ancestros, porque recordemos que fue él, que fue descendiente de David, y él vino a estar en una carne llena de delitos y pecados, y ahí fue engendrado por el Espíritu Santo.
Y esa es una ilustración exacta de que Él quería morar entre nosotros, aunque estuviéramos llenos de delitos y pecados. Si esto no hubiera sido así, si Él no hubiera venido a vivir entre nosotros en una carne pecaminosa, si Cristo hubiera venido en una carne y sangre diferentes de las de los hijos de los hombres, entonces, o el santuario en su construcción nunca podría haber sido una ilustración de la encarnación, o Dios no lo habría inducido a construirlo diferentemente en cuanto a suministrar una ilustración exacta de Cristo como el de otro modelo lo hubiera hecho de otra forma, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Primero, Dios instruyó a los hombres pecadores y caídos. Él los instruyó. ¿Para qué? Para que construyeran el tabernáculo. Para que los construyeran de materiales malditos por el pecado. ¿Para qué? Para suministrar una ilustración exacta. ¿De quién? De Cristo en su encarnación. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que pudiéramos comprender realmente a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El tema de la encarnación es el misterio mismo de Dios. Está más allá de lo que nosotros podemos comprender o percibir. ¿Cómo es posible que el hacedor del universo pudo descender y morar dentro de la limitada forma humana de su propia creación? Pero no, aunque no nos es dado entender cómo esto pudo ser, hemos de conocer que eso es así. Sobre esto podemos descansar en fe, aunque es un misterio, es un hecho. Muchas cosas, muchísimas de Dios, cosas de Dios, no las entendemos, ni nos compete entenderlas. Las tenemos que aceptar por fe. Las tenemos que aceptar con sabiduría y con entendimiento. Yo les he contado muchas veces que a mí llegan muchos jóvenes a hacerme muchas preguntas y me preguntan por qué, para qué, por qué estamos en esta tierra, por qué Dios es así, por qué Dios es así. Y muchas veces hay respuestas que yo no les puedo dar y sin embargo hay que aceptarlas por fe. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son para entenderlas, es para aceptarlas y ponerlas por obra por fe. Pues dígame una cosa, ¿podría Abraham entender que su esposa Sara, habiéndosele quitado ya la costumbre de las mujeres, iba a engendrar un hijo? Siendo él un anciano también. Eso es inconcebible, es irrazonable. Y sin embargo, Abraham lo aceptó por fe, porque eso es lo que tenemos que hacer. Aunque muchas veces las cosas nos parecen inconsecuentes, incongruentes, inaceptables, las tenemos que aceptar por fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le creamos. Y en el momento que le creemos, lo tenemos que poner por obra, como hizo Abraham. Cuando a Abraham le dijeron que iba a engendrar un hijo, él tuvo que ponerlo por obra, creerle y creer que el Señor lo iba a capacitar para que él y Sara lo pudieran lograr. Porque de lo contrario, si no lo hubieran puesto por obra, no hubiera nacido Isaac, no hubieran engendrado a Isaac. Ese es Dios, porque Él hace que las cosas imposibles sean posibles. Y entonces no tenemos que esforzarnos por entender cómo es posible que Dios quisiera morar con nosotros y en una raza llena de delitos y de pecados. A causa de que es un misterio tan profundo, se experimenta dificultad en comprenderlo. Por consiguiente, las mentes
pueden llegar a ser confundidas, porque no pueden reconciliar las aparentes contradicciones que nosotros nos hacemos, porque Dios no se contradice, es nosotros hacemos un rollo en nuestra cabeza y empezamos a cuestionar y a preguntar con razonamiento lógico humano. Y las cosas de Dios no son con razonamiento lógico y humano, porque los pensamientos de Él son diferentes a los pensamientos de nosotros. Entonces, no podemos reconciliar las aparentes contradicciones, aparentes, presentes en muchas declaraciones sobre el tema. Pero si nosotros comprendemos el santuario, lo contemplamos, sabemos exactamente cómo Cristo vino a esta tierra en su encarnación. Lo que se establezca en la verdad, como está revelada en el santuario, serán fuertes para resistir las presiones del engaño. ¿Por qué? Porque siempre Satanás quiere que nosotros confundir nuestra mente y nos trae a nuestra mente un montón de ideas contrarias a lo que Dios quiere que nos entendamos. Pero Dios siempre nos revela la verdad. Y en el santuario Él nos reveló la verdad. Y si nosotros lo aceptamos, lo creemos, lo estudiamos, podemos soportar las presiones del engaño. ¿Por qué? Porque era un servicio perfecto. Era un servicio perfecto. En el santuario, Dios ha demostrado la gran verdad de que aun cuando nosotros estamos imposibilitados con naturaleza caída y pecadora, podemos rendir un servicio perfecto a Dios. Esto es algo que es muy difícil de aceptar y creer por la mente humana, aun cuando es esencial que esto sea entendido. Nuestra mente finita no está capacitada. Por eso es muy difícil de aceptar y de creer. Pero Dios lo que quiere es que a pesar de todos los pesares, rindamos un servicio perfecto a Dios. Volvemos al coronavirus. En este momento toda la humanidad está aterrada. Sobre todo las personas que están en alto riesgo, como enfermos de cáncer, enfermos de hipertensos, enfermos del corazón y obesos y otro poco de mujeres embarazadas también. Pero aún así debemos rendirle un servicio perfecto a Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Y a pesar de eso, tenemos que rendirle un refugio perfecto a Dios, aunque estemos imposibilitados, aunque en estos momentos todo sea caos y todo lo veamos mal. ¿Por qué? Porque es la gran mentira de Satanás que la ley de Dios no puede ser obedecida por los seres creados. Él piensa que nosotros no debemos rendirle homenaje a Dios, porque primero que todo nos hace pecar, segundo nos acusa, tercero nos está acusando y el peor juez para mí misma soy yo misma, porque muchas veces no queremos perdonarnos a nosotros mismos los errores que hemos cometido. Y Él siempre está machacando y trayendo esos errores y esos pecados a nuestra mente. ¿Para qué? Para que no le obedezcamos al Señor y nos sintamos malos. Y nos sintamos indeseables. Y nos sintamos tan pecadores y tan sucios que no podemos rendirle un homenaje a Dios. Desde el principio, la doctrina especial del adversario de Dios y del hombre ha sido que la ley de Dios era defectuosa y censurable. Siempre han presentado la regia ley de la libertad como opresiva y censurable. La ha declarado un yugo de servidumbre. Ha declarado que era imposible para el hombre obedecer los preceptos de Jehová. Este ha sido y será el trabajo de Satanás
por toda una eternidad, por toda una eternidad. La vasta mayoría de la humanidad cree esta teoría para su condenación inevitable, a menos que sea liberada de ella. Dios, con el propósito siempre de salvar al perdido, ha demostrado tan claramente como las palabras lo puedan transmitir, la verdad con cualquier ser humano, aún en su condición caída, que acepta la presencia permanente de Dios en lugar de la antigua naturaleza pecadora. Puede rendir un servicio a Dios que es perfectamente aceptable para Él. Esto es un gran mensaje, porque miren, por más que yo esté sucia, llena de delitos y de pecados, Él quiere estar en mí. Él quiere morar conmigo. Él quiere limpiarme, porque la palabra de Dios dice que aunque mis pecados sean rojos como la grana, Él los volverá blancos como la nieve. A Josué lo sacó como un carbón encendido. Si nosotros pensamos, nos ponemos a pensar un carbón. Bueno, ahora ustedes son muchachos muy jóvenes, pero yo recuerdo que cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá cocinaba con carbón. Y uno cogía el carbón en las manos y le quedaba todas las manos llenas de tinte, de tizne. Imagínense cómo estaba Josué, si lo sacó de la hoguera como un carbón encendido. Y aún así lo limpió. Eso es lo que Dios quiere, que a pesar de nuestra condición caída y por más que estemos llenos de delitos y pecados, Él quiere morar con nosotros y Él quiere que nosotros cambiemos nuestra vana manera de vivir. Vamos a la siguiente imagen, Mateo 5:48. Mateo 5:48, que nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos perfectos, como Él es perfecto. Por otra parte, Mateo 5:48 nos dice, Mateo 5:40, no, ya lo leímos, Primera de Corintios 15:34. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Señor, es del cielo. Es del cielo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos, porque el primer hombre era hombre lleno de delitos y de pecados, pero el segundo hombre le pertenece al Señor, es el del cielo. Y eso lo dijo Pablo. Pablo lo entendió. Se registra en 2 ocasiones que Jesús dijo, vete y no peques más. Lo que él dijo entonces se aplica a todo pecador perdonado. Pablo reiteró este gran llamado en las palabras, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo, para vergüenza vuestra hablo. Eso es lo que nos dice Pablo en este versículo. Cristo vino al mundo para contrarrestar la falsedad de Satanás. Para eso Él vino, para contrarrestarla, para darse a conocer, para que nosotros viéramos cómo era Él y cómo era su Padre eterno, porque Él venía a representar a su Padre también. Y contrarrestar todas las falsedades que Satanás había hablado de Él. Porque Satanás había dicho que la ley los hombres no la pueden obedecer. Tomando la humanidad en sí mismo, vino a esta tierra y por una vida de obediencia mostró que Dios no ha hecho una ley que el hombre no pueda obedecer. Y lo demostró que es posible para el hombre obedecer perfectamente la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador llegan a ser participantes de su naturaleza divina. Son capaces de seguir su ejemplo, viviendo en obediencia
a todo mandamiento de la ley. Por medio de los méritos de Cristo, el hombre debe mostrar por su obediencia que se le podría confiar en el cielo y que se podría confiar en el cielo y que no se rebelaría. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que sí lo podemos hacer y porque Él pone en nuestro ser tanto el querer como el hacer. La vida y las enseñanzas de Cristo comprueban que cada hombre y mujer cuyo templo del cuerpo está lleno de la presencia de Dios en lugar de la de Satanás, puede obedecer la ley a la perfección. Él lo demostró. Que si nosotros estamos llenos de su Santo Espíritu, nosotros podemos obedecer la ley. Perfectamente la podemos obedecer. Yo no les digo que es fácil, no es fácil. Y es un proceso de perfeccionamiento, es un proceso de purificación, no es de un día para otro. Comprueba también, por otro lado, que todo infante y niño puede asimismo obedecer a la perfección. Todos los niños pueden obedecer a la perfección. ¿Por qué? Porque Jesús es el modelo perfecto, Él fue niño también. Y es el deber y privilegio de cada niño y joven copiar este modelo. Los niños tienen que recordar que cuando Jesús fue un niño, tomó también para sí la naturaleza humana y es semejanza de carne pecaminosa y que fue también tentado por Satanás como todos los niños que son tentados. Pero nosotros como padres debemos ayudar a nuestros niños a que aprendan todo esto, porque ellos no lo van a aprender por ellos mismos. Somos los padres a los que nos corresponde enseñarles todas esas cosas. Cada niño nacido es nacido en este mundo como hijo de hombre físicamente y de Satanás espiritualmente. Qué triste que son estas palabras. Una vez yo le pregunté a mi hija, mis nietos, que son los hijos de ella, cuando nacieron le pertenecían a Dios o le pertenecían a Satanás. No, mami, a Dios, a Dios, a Dios. Y le digo, no. Uno tiene que trabajar en eso para tener niños que le pertenezcan a Dios. Por lo tanto, para él obedecer los mandamientos de Dios, debe expeler o sacar de sí la presencia de Satanás y la naturaleza divina toma su lugar. ¿Quién es el que da el espíritu de obediencia? ¿Quién? Es Dios el que da un espíritu de obediencia. Y nosotros, si oramos por nuestros niños para que Dios les dé un espíritu de obediencia, van a tener un espíritu de obediencia. Porque si los niños son obedientes, es más fácil para los padres guiarlos. Porque si no, hay que tomar medidas más drásticas para hacer que un niño entienda y comprenda. Porque hay niños que son demasiado rebeldes, que no hacen caso. Por lo tanto, los papás tenemos que orarle a Dios para que les dé un espíritu de obediencia, para que ellos puedan soportar la tentación, sacar la presencia de Satanás y la naturaleza divina así tome su lugar. Solo cuando esta condición es cumplida en el santuario, podía producir servicio perfecto a Dios. Y recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el santuario que nosotros tenemos en este momento. De igual manera, es solamente cuando los niños y adultos tienen este estado que pueden rendir servicio a Dios. El infante de brazos no puede hacer esto por sí mismo. Los padres de fe pueden y deben hacerlo en su favor. Entonces, toda promesa
concedida a los adultos será experimentada por el niño. Aquellos que estén desanimados por este conocimiento de que tienen una naturaleza caída, pecadora y humana, miren el santuario y la vida de Cristo y vean en ambas cosas el testimonio que cuando la vida divina habita en el templo como el suyo, entonces pueden vivir vidas de obediencia que son aceptables a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes a Él. Pero para ser obedientes a Él, tenemos que sacar de nuestras vidas a Satanás. Y eso nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Solo con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Y así vamos a ver qué pasa con el segundo templo, porque hemos estado analizando el primer templo, pero ahora vamos a ver qué pasó con el segundo. El segundo templo es realmente el mismo templo que el primero, es realmente el mismo. La importante diferencia es que él mantiene un ocupante distinto. El tabernáculo recordaba a los israelitas un modelo de los que ellos en el templo de sus almas debían ser. Entonces la presencia de Dios permanecía en él y continuaba para ser un modelo de lo que habían de ser. Pero cuando ellos perdieron el norte, cuando ellos perdieron de vista ese ideal para volver a sus propias normas, la presencia de Dios salió del santuario. Esto era exactamente lo que Satanás deseaba, porque entonces era su turno para ocupar el templo. Recordemos que siempre él ha querido que nosotros ocupar el puesto de Dios, porque él quería sentarse en el trono como Dios. Y él siempre ha luchado para hacerlo, siempre. Y eso es lo que él quiere, que nosotros saquemos a Dios de nuestras vidas para poder entrar él, porque los dos no pueden estar. Y solo teniendo a Cristo en nuestro corazón y solo obedeciendo a Cristo lo podemos lograr. Porque si nosotros nos apartamos, entonces Él viene y ocupa el lugar de Dios. No hay cosa que Satanás desee tanto que sentarse en el templo de Dios en lugar de Dios. Pablo reconoció esto en sus escritos de los tesalonicenses y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Y vamos a la siguiente imagen, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. No es la segunda, es otra, pero yo dije la segunda imagen. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Que dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito, siempre me gusta leer las citas bíblicas 2 veces. ¿Para qué? Para que tal vez cale un poquito más en nuestro entendimiento. Primero que todo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que él quiere, sentarse en el lugar de Dios. Vamos a la siguiente imagen, Juan 2:14. Juan 2:14, que nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Vamos a ver qué nos quiere decir ese versículo. Estamos en el segundo templo. Cuando Dios vino a su templo en la esperanza temprana. Voy a volver.
Cuando Cristo vino a su templo en la temprana parte de su ministerio público, ciertamente no halló la presencia del Espíritu de Dios allí. No la halló. Él no la halló. No la halló. ¿Qué fue lo que él halló? Halló en el templo a los que vendían bueyes, a ovejas, palomas y a los cambiadores sentados ahí. Todos esos los encontró ahí. ¿Qué estaban haciendo? Ay, Señor. Lo que ellos estaban haciendo era haciendo trueques, pero trueques mal hechos, no como Dios los había destinado. Entonces, por ejemplo, si una persona traía una ovejita, entonces le decían, esa no califica, esa no califica. Entonces, muy vivos, llegaban y le vendían una supuesta ovejita que sí calificaba para recoger más dinero. O una palomita o cualquier cosa que ellos trajeran, cualquier animalito, lo traían y lo vendían. Lógicamente que si uno desea que le sean perdonados los pecados, uno hace lo que sea con tal de que le perdonen los pecados. Como está haciendo mucha gente en la actualidad, como hacen muchos pastores, muchos sacerdotes, en donde te dicen, traiga los diezmos y las ofrendas y el coronavirus no le va a dar. Venga y encienda una velita, compre una velita para que sus pecados le sean perdonados, porque de lo contrario no se los van a perdonar. Tráigame dinero, tráigame esto, tráigame el otro. No, eso es vender la salvación, y la salvación no se vende. Ya fue comprada por Cristo y fue a través de su preciosa sangre. Pero volviendo al tema, su presencia estaba en armonía con la voluntad de Satanás. Esa era la presencia. La presencia en el templo estaba Satanás. Estaba Satanás. En la ley de Dios no había lugar ni para sus actividades ni para el espíritu por el cual la lleva a cabo. Ellos practicaban toda forma de exacción, codicia y engaño. Ellos estaban en armonía con la voluntad de Satanás, no con la voluntad de Dios. Ellos eran opresores, eran ladrones, eran destructores. Eso era lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ya no estaba en el templo la presencia de Dios. En el templo estaba la presencia de Satanás. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros quitamos la presencia de Dios en nuestras vidas y ponemos la presencia de Satanás. La ley de Dios no tiene lugar. Las cosas del Espíritu no se llevan a cabo. Practicamos la exacción, la codicia y el engaño, somos opresores, somos ladrones y somos destructores. La paz del lugar fue hecha pedazos por el bullicio de las voces de los altercadores, los balidos de las ovejas, los mugidos del ganado, los chillidos de las palomas. Todas las cosas alrededor del templo declaraban que la presencia de Dios se había separado de él y Satanás estaba en su lugar. De este modo, la casa misma había sido destinada para la presencia, que había sido destinada para la presencia de Dios, había llegado a ser la morada de Satanás. Este es el templo número 2. Este es el templo número 2, donde su construcción básica concerniente, no hay diferencia entre este y el templo número 1. No puede haber diferencia básica, porque ellos son la causa misma. El primer lugar, el santuario, fue ocupado por Dios. Luego fue ocupado por Satanás. Por lo tanto, cuando estaba morando la presencia de Satanás, era todavía un templo. Y yo me aparto de Dios y mi cuerpo sigue siendo el mismo. Yo acepto a Dios y mi cuerpo sigue siendo el mismo. Lo que cambia son mis actitudes. Son mis actitudes lo que cambia. Este es el templo número 2, hasta donde su construcción básica concierne, era la misma.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia básica. ¿Está ocupado por Dios o para Satanás? Y todavía sigue siendo un templo. Un templo hecho por seres humanos, caídos y pecadores, del polvo de la tierra maldita por el pecado, de acuerdo al modelo señalado por Dios. Y las similitudes entre los dos templos deben ser conocidas para entender el mensaje conocido en este servicio. Cuando nosotros decimos iglesia básica del polvo de la tierra maldita por el pecado, cuando no hay diferencia básica, no debemos ignorar el hecho de que el templo ciertamente mantuvo algunas diferencias superficiales cuando Satanás llegó a ser su ocupante. Por lo general, él se desmoronó y se convirtió en basurero. Uy, qué triste que es eso. Tanto que cuando el rey Ezequías buscó restaurar al abandonado santuario y su servicio, el trabajo para completar esto requirió 7 días. Y eso lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 29, el capítulo 29, que no lo vamos a leer todo ahora porque no nos da tiempo. Pero sí es triste pensar que cuando mi cuerpo rechaza la presencia de Dios y acepta la palabra, los mentiras de Satanás, mi cuerpo llega a convertirse en un basurero, porque solo basura sale de mi mente y sale de mi cuerpo. Así es que, entonces, no se puede aceptar la presencia de Satanás, no se debe aceptar. Por otra parte, hubo un tiempo cuando fue embellecido también con tremendos y costosos adornos externos, de modo que el edificio no había llegado a ser sin adornos, de modo que el edificio que había llegado a ser sin adornos y sencillo en lo exterior, conforme al modelo de Dios, en cambio llegó a ser brillante y hermoso. Esto sucedía en los días del primer advenimiento de Cristo Jesús. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Cuando Cristo vino a esta tierra, no siempre se le entendió todas las cosas que dijo, no siempre se le entendió. ¿Por qué? Porque él hablaba con parábolas y a veces somos cortos de entendimiento, porque la verdad es que siempre somos cortos de entendimiento. Lógicamente que cuando él hablaba con sus discípulos, les hablaba más abiertamente. Pero eran palabras difíciles de entender. Y cuando él dijo que ese templo iba a ser llevado a ruinas y que iba a ser edificado 3 días después, no lo entendieron. Porque era una forma de hablar de él mismo, de su cuerpo. Pero también iba a hablar de que el templo iba a ser demolido hasta la actualidad. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objetivo se habían importado de Roma enormes bloques de preciado mármol, de tamaño fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: mira qué piedras y qué edificios. Eso lo encontramos en Marcos 13:1, que vamos a leernos. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
¿Qué piedra? Ay, eso nos pasa en la actualidad, muchachos. Eso nos pasa en la actualidad. Nosotros vemos aquellos templos, aquellas iglesias que son algo espectacular, aquellos modelos arquitectónicos que son joyas. La verdad es que son joyas, pero vacíos, vacíos. Porque como él dijo, era más la gloria del templo venidero que el posterior, que el anterior. ¿Por qué? Porque está lleno de la presencia de Dios, porque Cristo iba a venir y iba a estar en ese templo, y eso era lo que valía, eso era lo que importaba, que Cristo esté ahí, no la lujo, los detalles, pues eso sí es bonito y es muy bueno, porque llegar, no, por ejemplo, yo lo que digo es esto: si yo llego a una casa que está sucia, desordenada, no tengo ganas de llegar a mi casa. Y cuando, como se lo dije anteriormente, lo único que sabemos hacer es echarle basura. Cuando estamos sin Dios, lo único que hacemos es echar basura. Y no es así. Pues la imagen del templo en su arquitectura era muy importante, pero nada valía esa iglesia o ese templo si no estaba la presencia de Dios. Eso era lo más importante. Entonces, cuando le dice a los apóstoles, le dicen a Dios, está vean qué maravilla, porque ellos se sentían orgullosos de su templo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si estaba lleno de cambistas y mercaderes y de todo. Y habían desechado la presencia de Dios. Pero Cristo, con su firmeza, con su inmensa misericordia, todavía quería morar con nosotros. De este modo, mientras la presencia de Satanás en el santuario no cambió su origen de construcción humana del polvo maldito de la tierra por el pecado, cambió la condición general de orden y limpieza y la apariencia externa del edificio. El primer templo fue una ilustración del ser humano convertido, y el segundo, en todo aspecto, es una ilustración exacta y verdadera del inconverso. No hay dificultad de ver que el cuerpo del inconverso y el cuerpo del converso son la misma cosa, porque la conversión a nadie le da un cuerpo nuevo, a nadie. En cambio, expele el antiguo ocupante Satanás y admite un nuevo ocupante, Dios. Los templos del cuerpo de los hijos de Dios son hechos por otros humanos caídos y pecadores, del polvo de la tierra maldita, por el pecado exactamente, como son los de los hijos de Satanás. Es por esta razón que los cristianos experimentan las mismas limitaciones físicas como los no cristianos y no hallan ningún escape de la muerte. Pero mientras que la presencia de Dios en el templo del cuerpo del cristiano guiará al refinamiento de la cultura, al orden, a la industria, al servicio perfecto a Dios, la presencia de Satanás en el incrédulo desarrollará características abruptas. Conduce al desorden y en muchos casos será manifiesto por un gran adorno exterior, mientras que la presencia de Dios está marcada por la belleza del carácter interior. La presencia permanente de Satanás se revelará en el adorno artificial exterior de oro y plata y costosos trajes. Si solo pudiera ser visto por el incrédulo, sus atavíos exteriores los advertirían de la falta de belleza de carácter. Lo más lindo que podemos tener los seres humanos es la belleza interior, la belleza del carácter, no los atavíos. Pues tampoco va a andar uno todo andrajoso y todo hecho leña. No. Hay que andar bonito también, pero dentro de los límites de Dios. No con esa ostentosidad
que lo único que demuestra es que estamos vacíos por dentro. Eso es lo que debemos hacer. Pues eso es este mensaje era el que les traía para hoy. Y me siento muy complacida de haberlo compartido con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos y recordemos siempre que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección y que tenemos que estar escondidos en Él más en este preciso momento. Que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite.